Comisión Mexicana de Derechos Humanos y la Fundación Konrad Adenauer les dan una gran bienvenida y les agradecemos que nos acompañen en este foro, las instituciones autónomas en México y el fortalecimiento del Estado de Derecho. Para la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, desde su creación, ha sido fundamental el fortalecimiento del Estado de Derecho. Y desde finales del siglo pasado, nuestro sistema político ha creado los organismos autónomos, haciendo un contrapeso al Poder Ejecutivo. Y a partir de esa situación o de estas circunstancias que se han presentado en nuestro sistema político, es que el día de hoy nuestro Estado de Derecho y nuestro Estado democrático se ha fortalecido. Si México quiere ser un país desarrollado, si queremos abatir la injusticia, si queremos abatir la corrupción, si queremos tener mejoras económicas y un Estado en donde todos podamos encontrar la felicidad, estamos convencidos de que uno de los caminos a realizar es el fortalecimiento del Estado de Derecho, donde podamos respetar los derechos humanos de cada una de las personas que habitan en nuestro país y que transitan también. Sin más, quisiera darle la bienvenida a todos nuestros ponentes, también a los espectadores en redes sociales de Facebook y YouTube. Les agradecemos están con nosotros en este evento en línea y muchas gracias a nuestro socio, la Fundación Konrad Adenauer México, a quien le agradecemos todo nuestro apoyo desde hace ya varios años que hemos trabajado juntos, en conjunto en varios proyectos, y les presento a su representante adjunta, la maestra Ana Catherine Beck. Muchas gracias. Muchas gracias, Abel, por esta introducción y también para organizar este evento con nosotros y compartir este espacio con nosotros hoy en la tarde, juntos con los destacados expertos que en breve vamos a escuchar en el panel. Y sí, es un placer estar aquí hoy. Creo yo que es un tema muy importante para nosotros como organización, porque somos una fundación política alemana que ya tiene casi 40 años trabajando aquí en México, siempre en temas y proyectos para el tema de más y mejor democracia. Y nosotros queremos incidir en proyectos que pueden asegurar esto. Y uno de nuestros enfoques es justamente el Estado de Derecho. Y eso no solamente son las instituciones del Estado mismo, pero también estas instituciones autónomas. Y nosotros lo vemos verdaderamente como un pilar de la democracia mexicana. Pero como todos sabemos, el contexto hoy en día es un poco complicado y por eso sí lo vemos muy importante de abrir este espacio de diálogo para aprender más de integrantes de las mismas instituciones para revisar la cuestión del fortalecimiento del Estado de Derecho. Es un gusto compartir este espacio con ustedes hoy en la tarde y les deseo a todos mucho éxito. Bueno, pues vamos a pasar a el primer momento, que es un mensaje que va a dar el maestro Ricardo Becerra. Les voy a presentar al maestro Ricardo Becerra. Él es pues un economista egresado de la UNAM, periodista económico y político. También ha sido especialista en temas electorales, coordinador y director general en el IFE y el IFAI, fue subsecretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, comisionado para la reconstrucción de la ciudad luego de los sismos de 2017. Fue coordinador de los libros Equidad Social y Parlamentarismo y del informe sobre democracia en México, ambos en siglo XXI editores, y también autor de Aquí volverá a temblar y el informe de desarrollo en México. Es presidente del Instituto de Estudios para la Transición Democrática y en esta ocasión nos va a hablar sobre génesis y futuro de los organismos públicos en México. ¿Qué son y qué se espera? Bienvenido, maestro. Si prende su micrófono, por favor. No se decía.
Listo. Listo. Muchas gracias. Bueno, pues primero que nada, buenas tardes a todas y todos. Pues quiero dejar constancia de mi gratitud a la Comisión Mexicana de los Derechos Humanos, a la Fundación Konrad Adenauer, a las instituciones que organizan este foro, que son otras tantas, a todos los que nos siguen en estas redes por distintas vías, y por supuesto a las personas que ahora puedo ver en la pantalla y que hoy escucharemos, que son, por supuesto, el verdadero centro de nuestra discusión. Es un honor compartir este foro virtual con todos ustedes. No me detengo en nombrarlas a cada una y cada uno, pero pues me da mucho gusto estar con ustedes. De antemano, y ya fuera de circunloquios, quiero decir que para mí no tiene hoy ningún sentido ni intelectual ni político evadir el contexto que rodea este foro. Y por mi parte creo que debo decirlo con todas sus letras. No es una buena época para los organismos autónomos. Están siendo embestidos, son menospreciados, muy mal comprendidos, vulnerados de varias formas por un gobierno y una coalición política que se han propuesto reescribir la historia. Y dicen, las instituciones autónomas no son necesarias, no son tan necesarias, superfluas, y no más de uno. Es más, las instituciones autónomas son un abuso. ¿Por qué estamos ante este extraño dilema? Es por lo que se hace necesario volver a lo básico, recordar y repetir el porqué de la complejidad institucional del México moderno y por qué las alternancias y los cambios pacíficos en el poder público han sido posibles y siguen siendo posibles. Trataré de presentar dos tesis muy simples, sencillos esbozos, que quizás sean útiles en la conversación que tendrán nuestros panelistas principales. Y estas son dos preguntas formuladas así. ¿Por qué México construyó sus instituciones autónomas en muchos campos de su quehacer político, económico, civil, social, científico y cultural? Y dos, ¿por qué tal animadversión del gobierno, del actual gobierno, de muchos en su partido y especialmente del presidente de la República contra esos organismos? Bueno, este es el centro de mi proposición muy breve. Las instituciones autónomas en México, como en muchas otras partes del mundo, son el resultado de necesidades de una sociedad crecientemente compleja, diferenciada, contradictoria, que se globaliza y se masifica y que por ello hace surgir nuevas necesidades que un Estado unitario no puede cumplir. Por ejemplo, es posible que una sociedad de 120 millones de habitantes, dividida por tantas desigualdades y tantos procesos de desgarramiento social, origen ella misma de tantos tipos de violencia, permita que las fuerzas del orden, que sus fuerzas del orden, se evalúen y se juzguen a sí mismas? No es sensato suponer que necesitan un organismo visor que revise permanentemente el estricto apego a los mínimos estándares de los derechos humanos. Como las fuerzas del orden, ejércitos y policías, dependen del Ejecutivo, del Poder Ejecutivo, es razonable, es aconsejable que una instancia distinta realice esa función de evaluación y juicio sobre esa ruda, dura y delicadísima labor. Como lo recordaba el doctor Jorge Carpizo hace algunos años, esta idea básica está, por ejemplo,
en los cimientos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. El ombudsman es, por eso mismo, una idea universal. Cito, no puede evaluar el evaluado. Pongamos otro ejemplo. Si ustedes habitaran un país en el que gobierna un grupo, si ustedes habitaran un país en el que gobierna un grupo que se sustituye periódicamente a sí mismo, sin ninguna otra herramienta, fuerza que le rivalice, no necesitará de instituciones autónomas electorales. Pero si por el contrario, usted habita un país en el que hay grandes formaciones que aspiran a gobernarlo por una vía legal y pacífica, va a necesitar forzosamente una institución electoral que regule esa disputa. México era un país que no celebraba comicios abiertos ni transparentes durante casi todo el siglo XX, porque una inmensa coalición había encontrado una fórmula para dirimir intereses, ambiciones y disputas dentro de sí mismo. Lo que esa coalición resolvía, gracias al dedo índice presidencial, luego era sancionado en elecciones rituales muy injustas para los contrincantes y clausuradas de plano para los que ni siquiera podían ser contrincantes. Pero cuando la sociedad mexicana se masificó, se diversificó y engendró sensibilidades y contingentes enormes por fuera de aquella gran coalición, el mecanismo autoritario ya no podía funcionar y la única fórmula conocida para disputar el poder legalmente y en paz son las elecciones y su momento fundamental, el veredicto que contiene las urnas. Esta es una institución sin la cual nada de México contemporáneo se explicaría. La estabilidad política, las alternancias en el poder de partidos muy distintos, el PAN, el PRI, Morena, la pérdida de mayorías legislativas, el ascenso de otras, el surgimiento de agendas nuevas, el pluralismo ideológico real, regional, la intensidad del debate público y un largo etcétera de fenómenos que México ha vivido por primera vez desde su independencia, desde 1821, insisto, por primera vez porque hasta 1997 México no había podido transmitir el poder de un partido a otro, de una fuerza a otra, sin precipitarse en el agujero negro de la guerra civil, los golpes de Estado o la pura violencia política. Este país grandote, inmenso, contradictorio y plural, necesitaba una institución de arbitraje electoral poderosa y la tuvo por fin gracias a la creación del IFE y a su autonomía cabal conseguida en el año de 1996. Todo eso para ofrecernos una verdad, una sola verdad. Quienes ganaron los cargos de elección popular, quien ha sido electo presidente, quienes han sido electos senadores y quienes han sido electos diputados. Volvamos al principio, pues. En una sociedad homogénea, monolítica, sin pluralismo, digo yo, aburrida de sí misma, nada de esto es necesario. Pero México es exactamente lo contrario, todo lo contrario, y por eso una autoridad competente y fuerte resulta vital en nuestra vida social. Del INAI, del Instituto Nacional de Acceso a la Información, del INEGI, del Coneval, del Banco de México y de muchas otras instituciones autónomas, pueden relatarse historias y bases similares, pero no hay mucho tiempo. Lo que debo subrayar, al volver a cosas tan básicas, es que históricamente esas instituciones se edificaron por necesidad, no por capricho. No sé si en Suecia, pero elecciones limpias y justas no son concebibles en México si están organizadas por el gobierno en turno.
respeto a los derechos humanos no puede monitorearse desde el Ejecutivo mismo. Las cifras esenciales de nuestra vida social requieren de un mirador técnico especializado al margen de los deseos sobre las cifras y los datos que acomoden al gobierno en turno, sea el que sea. Esta misma constelación para que nuestra sociedad se dote a sí misma de objetividad, imparcialidad y en última instancia de racionalidad es lo que ha justificado con creces la existencia de instituciones autónomas. ¿Por qué? Insisto, porque nuestra sociedad necesita darse a sí misma de objetividad, de imparcialidad y por ello mismo de racionalidad para su convivencia y su debate público. Para decirlo como el economista Joseph Stiglitz, estas sociedades tratan de crear instituciones de la verdad sobre las que descansa en última instancia toda nuestra convivencia. Y a pesar de ello, de estas verdades tan básicas que acabo de decir, repito, los organismos autónomos hoy en México son menospreciados, muy mal comprendidos, vulnerados por un gobierno y una coalición política que se han propuesto reescribir la historia hasta el punto de negar hechos del tamaño de la península de Yucatán. Esfuerzos de miles de millones de mexicanos, de miles y de millones de mexicanos, y pasajes enteros de luchas de más de 30 años de vida política y social de toda la nación, no solamente de una parte de ella. Un escritor que creo debería ser leído con más intensidad en nuestra época, Thomas Mann, advertía sobre la manía autoritaria de resignificar la historia y ofrecer relatos alternativos que mejor acomoden al poder presente. Es posible que México haya entrado ya a un pasaje político como el que nos advierte Thomas Mann, en el cual el propósito fundamental sea reescribirlo todo, casi todo, resignificarlo todo, modificar ya no el futuro, sino transformar el pasado. Algo así nos está pasando hoy en México. El gobierno y buena parte de su coalición están empeñados en ofrecer otra historia en la que la democracia no existía sino hasta el 1 de julio de 2018. Antes de esa fecha, prácticamente nada tiene valor, ni esfuerzos, ni construcción social, ni instituciones. Y así entramos de lleno a la segunda pregunta que organiza mi exposición y al final de la misma. ¿Por qué esta animadversión contra los órganos autónomos? ¿Por qué? Ofrezco 3 respuestas. Una, la obsesión redentora del regeneracionismo, según la cual la historia democrática tiene fecha de nacimiento precisa, el 1 de julio de 2018. A varios de ellos les he escuchado decir que el 2018 es el año 0 de la transición. En esa rarísima narrativa, sin Adán y sin Costilla, la existencia de instituciones que ya habían democratizado la vida pública, que habían animado su debate, que habían controlado mal o bien el poder, estorba y no encaja con la epopeya de esa especie de nuevo cuento de hadas. 2, la creencia, muy de ellos, de que el Estado moderno se puede reducir todavía a la clásica formulación de Montesquieu: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Para esta concepción del Estado que hoy nos gobierna,
las realidades migratorias, el enorme poder de hecho de corporaciones y de actores, la intensidad del comercio mundial, las exigencias de otros estados, como lo estamos viendo ahora en la pandemia, y sobre todo la pluralidad social del país mismo, no pueden ser gobernadas ni gestionadas así, con la vieja idea de un poder legislativo, un poder ejecutivo y un poder judicial. Nada más. En esa visión, ya no del siglo XX, y quizás ni siquiera del siglo XIX, los organismos autónomos son vistos como excrescencias, como invenciones y ocurrencias de una época y de unas élites derrotadas. Eso dicen. No son instituciones que respondieron a reclamos legítimos, sino organismos de pantalla, porque no se ajustan a una mente y a un aprendizaje, pues yo digo, más propio del siglo XIX. Y la tercera razón, con esa concluyo, quizás la peor, no es una vieja, es una vieja y enmohecida concepción del gobierno y del Estado, sino su voluntad presidencialista desbocada. Quiero decir, las instituciones autónomas estorban a la voluntad de este nuevo presidencialismo desbocado. Porque las instituciones autónomas son precisamente eso, instancias que tienden a acotar, a limitar y complicar el poder presidencial. El ultrapresidencialismo en marcha en México no es compatible con esa serie de organismos que han sido cultivados y han crecido para controlar el poder político, que ahora se siente exultante, expansivo y hasta apabullante. En esa visión, insisto, las instituciones autónomas estorban. Hay otras razones, especialmente la austeridad maniática que hoy tiene al borde de la hemiplegia a casi todo el Estado. Razones que explican hoy, hay muchas, esta enemistad hacia los órganos autónomos. Pero creo que las tres que he subrayado son las más importantes. Uno, los órganos autónomos estorban a la no tan nueva narrativa, épica, mitología del poder, pues antes aquí no había democracia. Estoy terminando, sí. Los órganos autónomos están fuera de la idea del Estado que se concibe con sencillez dieciochesca. Solo son válidos el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Y claro, para el presidente, las instituciones son solo una especie de trupé, una constelación que lo enaltece, una fauna de acompañamiento del señor presidente. Quedan en efecto muchos aspectos por escribir para esclarecer esta historia, pero quizás jamás haya sido tan necesario para hacer frente a las tareas de un presente, tener claro estas cosas para las instituciones autónomas y para todos los demás en este momento que nos tiene a todos en el filo de la navaja. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias, maestro. Pues bueno, vamos a pasar ahora a nuestro panel. Antes es importante avisarles que por cuestiones de último momento, el doctor Francisco Javier Acuña Llamas, quien es el presidente del Instituto Nacional, presidente comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, se disculpa por una reunión último momento del Sistema Nacional Anticorrupción. Vamos a dar parte a este panel, recordándole a cada uno de nuestros invitados que tendrán 8 minutos en 2 bloques para ir respondiendo una serie de preguntas. Y primero voy a presentar a estos invitados que tenemos el día de hoy. Contamos con la presencia de la doctora Luz María Cruz Parcero, quien es profesora de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, adscrita al Centro de Estudios Políticos. Ella es doctora en Ciencias Políticas y Sociales, precisamente por la máxima casa de estudios, la UNAM. Actualmente coordina el Centro de Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de esa misma
casa de estudios y ha sido consejera electoral distrital a nivel federal y consejera electoral en la Junta Local del INE en la Ciudad de México. Fue investigadora invitada del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República y se ha presentado en diversos congresos y seminarios, tanto nacionales como internacionales, en temáticas relativas a la participación ciudadana, la construcción de ciudadanía, capital social, clientelismo, comportamiento electoral y organización electoral. Entre sus publicaciones más recientes se encuentra el libro titulado ¿Qué hacemos con el clientelismo? Constitución y participación en la Ciudad de México. Y bueno, también tenemos hoy la presencia de la doctora y consejera del INE, Adriana Favela Herrera. Ella es doctora en Derecho y maestra en Administración Pública, especialista en Derecho Constitucional y licenciada en Derecho. En 2005 fue designada como magistrada de la Sala Regional de Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cargo que concluyó el 6 de marzo del 2013. Posteriormente se desempeñó como magistrada de la Primera Sala Civil con sede en Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México hasta el 3 de abril del 2014. A partir de abril del 2014 es consejera del Instituto Nacional Electoral, autora del libro intitulado Teoría y Práctica de las Nulidades Electorales y coautora de varios libros. También ha escrito diversos artículos y ensayos y cuenta con más de 300 participaciones en ponencias, conferencias, diplomados, cursos y pláticas. A partir del 5 de noviembre del 2018 es la presidenta fundadora del Comité Consultivo de la Comisión Nacional de la Defensa de los Derechos Políticos de las Mujeres y en octubre del 2018 fue electa vicepresidenta de la Asociación de Magistradas Electorales de las Américas y fue nombrada presidenta de esa misma institución el pasado 22 de noviembre. Forma también parte de la Red de Mujeres en Plural y el colectivo 50+1 que impulsan y defienden los derechos de las mujeres. También contamos el día de hoy con la presencia del doctor Raúl Plasencia Villanueva, que es doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde cursó estudios de especialidad en Ciencias Penales y maestría en Derecho en la División de Estudios y Posgrado de la Facultad de Derecho de la máxima casa de estudios. Es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Baja California. Doctor honoris causa por la Universidad Autónoma de Coahuila y doctor honoris causa por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Profesor honoris causa por la Universidad Autónoma de Tlaxcala y por la Universidad de El Salvador en Argentina y la Escuela Libre de Derecho de Puebla en atención a su desempeño académico y contribución en la ciencia jurídica. Ha sido miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y también fue investigador de tiempo completo por oposición del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM por más de una década. De noviembre de 1999 a diciembre de 2004, se desempeñó como segundo visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de enero del 2005 a noviembre del 2009 fue el primer visitador general. Del 16 de noviembre del 2009 a 2014 fue el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, también lo fue presidente de la Federación Iberoamericana de Ombudsman y también presidente del Comité Mundial de Finanzas de las Instituciones Nacionales para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos, que abarca a más de 102 países. Actualmente se desempeña como abogado postulante y consultor jurídico en la firma Plasencia Villanueva y Asociados, Sociedad Corporativa. Es un gran gusto tenerlos aquí y vamos a hacer la primera pregunta en la que le pediría, por favor, a la consejera Adriana Favela que sea la primera en contestar. Después le daríamos el uso de la palabra al doctor Villanueva y después a la doctora Cruz. La primera pregunta que tenemos en este panel. Dentro de sus organismos, ¿qué procesos políticos y sociales llevaron y llevan actualmente a la necesidad de dotar de autonomía a sus funciones? ¿Cuáles son sus retos institucionales en la consolidación democrática de México? Le escuchamos, consejera. Gracias. ¿Sí me escuchan, verdad? Se escucha perfecto, sí. Sí, gracias. Es que estaba probando los audífonos. Pues gracias por la invitación a participar. Y en relación con esta pregunta, a ver, creo que ya Ricardo Becerra ya hizo como un recuento muy importante de cuáles eran las condiciones de México antes de que llegáramos a tener organismos constitucionales autónomos. Y esto obviamente va surgiendo por una necesidad de limitar el poder político
y también limitar sobre todo las atribuciones del Poder Ejecutivo y los excesos en que incurrieron tanto partidos políticos, los propios titulares de los poderes ejecutivos, inclusive del legislativo. Y entonces se busca precisamente controlar con estos organismos constitucionales autónomos para que ellos desempeñen actividades esenciales de un sistema democrático, y entre ellos, obviamente, las elecciones. Acuérdense también que antes de contar con un IFE, ahora INE, las elecciones las realizaba el propio Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Gobernación. Esos resultados no eran creíbles y realmente se sabía de antemano quiénes iban a acceder al poder. Y también no se tenía un padrón electoral confiable y no se tenían ciertos elementos que dieran certeza en relación con las elecciones. Ahora, gracias a la creación del IFE, que ya evolucionó en INE desde 1990, ya contamos con elecciones que son confiables. Todos los aspectos de las elecciones son verificables. Acuérdense que nosotros lo regimos desde el INE por varios principios, que obviamente entre ellos está la certeza, legalidad, independencia, ¿no? Transparencia. Entonces, estas elecciones ustedes pueden ir checando cada uno de las etapas que se están realizando y todos los actos son verificables. También algo muy importante es que para que las elecciones sean creíbles, obviamente tienen que descansar en un organismo que dé esa certeza. Yo creo que el INE lo hace y lo ha demostrado en las últimas elecciones. Además, también algo muy importante para poder llegar a tener una democracia es que tengamos precisamente distintas organizaciones u organismos que nos den certeza, que nos den información. Por ejemplo, la democracia no se podría entender si no hay una institución que organiza las elecciones y esa institución sea el árbitro electoral y sea autónomo, como lo es el INE. Pero tampoco se podrá tener una democracia si no tenemos acceso a la información, por eso la importancia del INAI. Y tampoco tendremos una democracia si las personas no pudiéramos ejercer libremente nuestros derechos. Por eso hay las comisiones de derechos humanos. Entonces, todos estos organismos autónomos creo que se van relacionando entre sí, y en su conjunto es que podemos hablar de que hay un sistema democrático en México. Ahora, lo que no podemos permitir es que se controle a esos organismos constitucionales autónomos, que se les quiera restar atribuciones o se les quiera estar de alguna manera pues subordinando, sobre todo por las cuestiones de los presupuestos. El INE, bueno, pues obviamente aprueba un proyecto de presupuesto, se manda a la Cámara de Diputados, y ya ellos deciden cuántos recursos nos asignan. Pero obviamente, bueno, cuando se sufren recortes presupuestales, eso también afecta al funcionamiento de la propia institución. Claro que nosotros siempre hacemos la aplicación de estos recortes en las áreas que no son tan sustantivas, aunque todas son muy importantes, pero eso también lo tenemos que tomar en cuenta. Ahora, creo que sí tenemos varios retos y creo que el reto más importante es estar demostrando todos los días que actuamos con autonomía. Y yo tengo algunos datos que son muy importantes, ahorita ya no los puse en la pantalla, pero desde el 4 de abril de 2014 que se conforma ya el INE, hasta el día de ayer, hemos emitido más de 4.900 acuerdos y determinaciones. Todas nuestras decisiones son revisables, o sea que se pueden impugnar por aquellas personas que tengan algún tipo de duda. Y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revisa esas determinaciones cuando hay impugnaciones. Y también les quiero decir que la mayoría de estas impugnaciones no resultan fundadas porque precisamente actuamos con autonomía, con independencia, y obviamente somos un órgano especializado para organizar las elecciones en nuestro país. Y también les quiero comentar que de estas impugnaciones, cuando mucho, un 30% han logrado una modificación o una confirmación, pero realmente el número de acuerdos que se cuestionan es mínimo, apenas el 30%. Y también les puedo decir que entonces más del 89% de nuestras decisiones han quedado firmes, porque no las impugnan o porque cuando las revisan, de todos modos llegan a la misma conclusión. Entonces, creo que lo que nosotros debemos de estar muy conscientes es de que si queremos seguir avanzando en la democracia mexicana, necesitamos fortalecer a los organismos constitucionales autónomos y obviamente sobre todo al INE, que es una institución a la que yo pertenezco. Y creo que
tenemos que seguir buscando que estos organismos pues sigan teniendo las atribuciones que se les otorgó de acuerdo con la Constitución, porque también creo que puede haber algún tipo de intención tal vez de volver a centralizar muchas de estas funciones que el Estado mexicano debe de realizar, pero que lo está haciendo a través de organismos especializados e independientes de los poderes del Estado. Entonces, no tenemos que olvidar por qué se crearon estas instituciones, y obviamente les vuelvo a decir, por un abuso de el poder, de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, y por eso es importante que se sigan manteniendo, pero sobre todo que se fortalezcan. Y también creo que hay que hacer una toma de conciencia también de la sociedad. Tal vez muchas personas que nos están escuchando o que pueden estar coincidiendo con ciertas políticas del gobierno federal, pues no recuerdan cómo eran antes las elecciones, lo que se tenía que estar viviendo, y que realmente no había un pluralismo, que no había una competencia real, y que no había condiciones para que realmente los partidos políticos pudieran llegar al poder. Ahora con un IFE, ahora INE, hemos podido ir avanzando también con financiamiento público, con el acceso a la información, y realmente ha sido el IFE y ahora el INE quienes también han estado propiciando que pueda haber esta alternancia en el poder ejecutivo, tanto a nivel federal como en los poderes locales, y tenemos que seguir avanzando en este tema. Entonces yo no concebiría que tuviéramos un México democrático si no tuviéramos organismos constitucionales autónomos y sin la existencia, por ejemplo, del INE, del INAI, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Pero les digo, lo más importante es que esa autonomía se demuestre día a día con el desempeño del cargo y la toma de decisiones, porque también hemos visto que desafortunadamente hay algunas personas que son designadas para ocupar estos organismos constitucionales autónomos, pero que realmente no pueden tener una autonomía en relación con la fuerza política que los llevó ahí. Sería mi primera participación. Gracias. Gracias, consejera Favela. Le damos la palabra al doctor Raúl Plasencia. Muchas gracias, Guillermo. En principio, agradecerle a la Fundación Konrad Adenauer por esta invitación, y por supuesto que al doctor Abel Flores, presidente de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, por la deferencia, y por supuesto a Adriana Favela y Luz María Cruz por permitirme compartir este panel. Yo quisiera iniciar señalando algo que afirma Karl Lowenstein en el sentido siguiente: en donde el poder político no está restringido ni limitado, el poder se excede. Rara vez, por no decir nunca, ha ejercido el hombre un poder ilimitado con moderación y comedimiento. Esto quiere decir que cuando no está limitado, el poder se transforma en tiranía y arbitrario despotismo. Si esto es así en términos de teoría constitucional, creo que al analizar los procesos que dieron origen a los organismos constitucionales autónomos, tendríamos que partir de una visión en dos perspectivas. Por un lado, qué es lo que sucedió en el mundo, y por otra parte, cómo lo fuimos asimilando en México. Si tan solo nos refiriésemos a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, tendríamos que voltear un poco la mirada hacia Suecia y hacia España. En España fue como consecuencia el surgimiento del Defensor del Pueblo de una nueva constitución. Fue la Constitución de 1978 la que estableció un nuevo equilibrio de poderes, la necesidad de vigilar, supervisar, controlar, limitar el poder, y particularmente en el tema de los derechos humanos, configurar a este ente denominado Defensor del Pueblo en España y Comisión Nacional de Derechos Humanos, como lo asimilamos en México. En nuestro país, el proceso fue distinto. La alternancia democrática y la presión social por elecciones libres, por hacer efectivos los derechos humanos, por mayor certeza en la política monetaria, son solamente algunos de los múltiples factores que dieron origen al establecimiento de los primeros organismos constitucionales autónomos. Este rumbo fue como consecuencia también, sin duda, del desgaste que tuvo el sistema presidencialista, lo cual propició un fenómeno de descentralización del poder a partir de dos grandes conceptos: el tema de la aspiración a la democracia y, por otra parte, la liberalización también económica. Pero también debemos reconocer que en nuestro país tuvo un papel muy importante el desempeño, la disposición del titular del Poder Ejecutivo en su momento,
de propiciar cambios y abonar a la creación de estos organismos constitucionales, los cuales significaban reducir facultades, potestades, atribuciones al titular del Ejecutivo y otorgárselas, reconocérselas a un organismo que no sería ya parte de la administración pública, sino que tendría una configuración autónoma. Quiero dejar muy en claro que si no hubiéramos tenido en aquellos momentos una voluntad y disposición de los titulares del Ejecutivo, creo que hubiera sido un tanto menos que imposible haber logrado la creación de estos organismos. ¿Y por qué? Porque los organismos constitucionales autónomos, tienen una función que es esencial para el Estado mexicano, pero que implica el controlar el poder a través de mecanismos verticales. Esto es, de ninguna manera como en el ejercicio o en la división de poderes que plantea controles horizontales, interorgánicos o interórganos o intraórganos, sino que más bien en términos verticales, con un desempeño que tiene que ser muy cuidadoso por parte de estos organismos, que parte precisamente de la autoridad moral de quien los preside, que se encuentra fortalecida por el apego siempre al Estado de Derecho, a la ley, al orden jurídico y jamás a partir de compromisos partidistas o sectarios. Los organismos constitucionales son incómodos al poder, sin duda. Suelen generar alguna molestia indiscutiblemente, pero ello no debe significar, me parece, ni confrontación, ni falta de cooperación por parte del Ejecutivo, del Legislativo o del Poder Judicial también. Recordemos que no solamente tiene una función orientada hacia el Poder Ejecutivo, sino también al Poder Legislativo y eventualmente al Poder Judicial. Pero creo que resulta fundamental que cuando aludimos a los procesos de conformación de estos organismos, tengamos muy en claro que también en los últimos 100 años, solamente por mencionar 100 años, se han ido generando estándares internacionales o mundiales respecto de cómo deben operar las modernas democracias o las democracias y cuáles son los estándares mínimos para ciertas temáticas, para ciertas instituciones. Así, hoy por hoy, difícilmente podríamos caer en actitudes caprichosas en el ámbito de las elecciones o bien en el ámbito de la política monetaria o en su caso de los derechos humanos o cualquier otro, sino que para esto hay estándares universales ya establecidos, por lo menos desde hace 100 años. ¿Cuáles son los retos institucionales para la consolidación democrática que implican, ameritan, demandan la presencia de estos organismos constitucionales autónomos? Si partimos de la base de que el desempeño de estos organismos es un elemento esencial para consolidar la democracia, para garantizar que el desempeño de cada uno de los servidores públicos de los tres poderes se encuentra ajustado nada más y nada menos que a lo que establece la Constitución, en ese orden de ideas, entonces debemos de tener muy en claro que la labor de los mismos no debe ser visto en buena medida ni como un estorbo, ni tampoco en todo caso como una cuestión innecesaria. Por el contrario, tiene que ser visto como algo que viene a fortalecer el buen desempeño de todas las instituciones y particularmente que viene a fortalecer el diseño del propio Estado mexicano. En este contexto, me parece que hoy por hoy algunos de los 7 retos que enfrentan los organismos constitucionales autónomos en nuestro país son los siguientes. Número 1, definir un procedimiento claro para elegir o designar los titulares que garantice un desempeño independiente. Hoy por hoy, esta decena de organismos que tenemos en México presenta cada uno de ellos un diseño distinto en cuanto al mecanismo, procedimiento de designación de sus titulares. 2, si deben ser órganos colegiados o unipersonales. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos es un órgano unipersonal. El resto son, en todo caso, colectivos, incluyendo también como unipersonal también a la Fiscalía General de la República. El presupuesto necesario para el cumplimiento de las funciones es algo esencial. ¿De qué manera podría asumir, cumplir, alcanzar su función un organismo de estas características si no cuenta con el presupuesto suficiente? 4, la posibilidad de que sus determinaciones sean revisables y por qué tipo de tribunales.
En nuestro país encontramos una situación verdaderamente confusa a este respecto. El Instituto Nacional Electoral cuenta, o más bien, existe un tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación especializado en la materia. Para el resto de los órganos, cualquier juez federal está en condición de poder en un momento determinado revisar sus tareas. Lo vinculatorio de las determinaciones. ¿Deben ser vinculantes sus determinaciones o no es el caso? La designación o elección del titular del órgano interno de control de cada organismo de estas características. Para algunos, el INE tiene un procedimiento especial, el resto de los organismos es un procedimiento que no corresponde y creo que sí deberíamos también tener, en todo caso, cierta uniformidad a ese respecto. Y finalmente, el régimen de responsabilidades al que pueden ser sujetos y deben ser sujetos los miembros de los organismos constitucionales autónomos, más allá de la previsión de que es una responsabilidad derivada del título cuarto de la Constitución. Me refiero a los procedimientos específicos que garanticen, que permitan en todo caso resguardar no solamente la autonomía, sino también que se cumpla con la función para la cual fueron creados, diseñados y sobre todo para las cuales se encuentran en buena medida operando. Sería esta mi primera intervención. Gracias, doctor Plasencia. Le damos ahora la palabra a la doctora Cruz Parcero. Muchas gracias. Bueno, pues primero también agradecer la invitación, agradecer al doctor José Abel Flores, a la maestra Catherine Beck, por supuesto el honor de estar con Adriana, con Raúl Plasencia, Guillermo y por supuesto con Ricardo Becerra. A ver, yo en lo que pensé justo como una de las preguntas, y aquí retomo el eje que marcó Ricardo en un principio, es pensar como en estos mecanismos autoritarios de un México que ya no tenemos, que justo la evolución de nuestras instituciones nos ha llevado por otro rumbo. Yo lo pensé a partir de, como la pregunta es a partir de nuestras instituciones. Justamente la UNAM ha estado publicando una serie de suplementos a partir del 75 aniversario de la autonomía universitaria, y entonces fueron unos suplementos que sacó Gaceta UNAM que están interesantísimos para poder seguir cómo fue la construcción de esta vida autónoma en la universidad. Y son procesos súper interesantes y sobre eso quiero empezar a tejer. A ver, yo lo que considero que, y es algo en lo que coincido con algunos autores, por ejemplo, autores que nos dicen como Pierro Zambalón, ¿no? Que la democracia, pues, o sea, tiene dos vertientes, es tanto una promesa como un problema, ¿no? Una promesa en tanto que la democracia refleja necesidades sociales fundadas en una dualidad imperativa de equidad y autonomía, y un problema en cuanto a que estos nobles ideales implican largos caminos, ¿no? Para su realización. Entonces, a partir de esto, digamos, estoy tomando en este caso a Rosambalón, pero bueno, hay varios autores que definen, que ven esta historia de las democracias con estos momentos constantes de tensión, de conflicto, y entonces justamente de lo que se trata y de lo que se trata de hacer con este tipo de instituciones con mayor autonomía o no ligadas directamente a este eje vertical de toma de decisiones por parte de los diferentes poderes, pues es justamente que pensar que estos buenos gobiernos no solamente dependen de las virtudes, de los talentos individuales, de las voluntades individuales, sino que hay una serie de procedimientos de vigilancia que resultan fundamentales para el fortalecimiento de las mismas instituciones. Entonces, desde esta perspectiva, democracia también tiene que ver con esa capacidad de vigilancia de la ciudadanía, esa capacidad de controles que se tienen para revisiones. Entonces, a partir de aquí, yo recupero, fíjense cómo el contexto que nos da la historia de nuestra universidad, de esta autonomía, es bien interesante.
y varios rectores, varios exrectores han reconocido que no se trata, que la autonomía no solamente es un asunto de una dádiva, ¿no? No es que alguien nos haya querido dar la autonomía porque considera que es mejor, es una conquista. Entonces, cuando la sociedad conquista esta autonomía, evidentemente coincido con esta parte de Ricardo y de lo que expresan quienes me han antecedido en la palabra, pues no estamos supeditados a que una autoridad venga y nos quiera borrar de un plumazo algo que se ha conquistado, porque no fue una graciosa dádiva, sino hay que entender los procesos a través de los cuales se van concediendo estos márgenes de autonomía, ¿no? En el caso de nuestra universidad, de la UNAM, el contexto por el que se da la primera ley orgánica es un contexto súper convulsionado. Justo es el momento de las elecciones presidenciales del 28, el asesinato de Obregón, y después, en 1929, ya estando Emilio Portes Gil en la presidencia interina, emite un decreto por el que se concede la autonomía a la UNAM. Ahora, no es un decreto que salió de la noche a la mañana, hay todo un conflicto ahí que Portes Gil lo puede leer muy bien en términos de un conflicto político con las redes vasconcelistas, todo lo que había crecido Vasconcelos en la candidatura para la presidencia y que antes había sido secretario de Educación, pues bueno, genera un ambiente muy delicado y en este contexto el político que es en ese momento Emilio Portes Gil, presidente provisional, pues sabe hacer esta lectura y tratar de calmar esta huelga de estudiantes que se está generando y que entre las demandas que se están articulando, pues hay una demanda por la autonomía, no muy clara en los pliegos petitorios, pero sí hay detrás ya una demanda de autonomía. Después de este proceso, hay, digamos, una segunda etapa que también es muy, muy interesante para nuestra universidad, y hay un conflicto ideológico. En 1933 se modifica nuevamente la ley orgánica y ahí hay un conflicto bien interesante entre Caso, que es Antonio Caso, que es el rector, y Lombardo Toledano sobre la orientación ideológica de la universidad. Entonces, como era una universidad autónoma, pero recibía recursos del Estado, pues entonces el Estado se sentía como con la necesidad de poder plantear, a ver, si nosotros vamos a tener una educación socialista a nivel federal, ¿por qué la universidad no? Entonces, si nosotros pagamos, nosotros mandamos esa orden. Se suscitó un conflicto muy, muy interesante también. Se reforma el artículo 3º, que establecía como característica definitoria de la educación su orientación socialista, y en ese contexto la universidad plantea la libertad de cátedra y de investigación como de los elementos fundamentales de esa autonomía. Entonces, en esa ley del 33, lo que se le quita a la universidad es el carácter de nacional, y bueno, digamos, ahí paró un poco como este conflicto. Posteriormente, ya la ley orgánica del 45, que es como un tercer periodo que marca para la universidad, ahí hay una ruptura de equilibrios bien interesante también, porque hay dentro de la misma universidad dos fuerzas políticas que se están disputando el poder, dos rectores, hay confrontación entre la facultad, entonces era la Escuela de Leyes, y en veterinaria hay protestas, hay inconformidades, hay confrontaciones también entre los alumnos, y hay un grupo
que toma el poder, que se denominan el directorio, toman la rectoría y después convocan a un consejo universitario constituyente. Intervienen, ya para el 44 interviene Ávila Camacho para resolver el conflicto y propone el origen, pues, de la junta que tenemos hoy en día de esta junta de gobierno. Es una junta de avenimiento justamente para mediar entre ambos grupos que son muy fuertes. El 6 de enero de 45... Doctora, ¿si puede ir concluyendo, por favor? Sí. Entonces, bueno, esto lo tomo nada más como para entender los procesos que son tan complejos. Un último periodo, bueno, es la parte con Díaz Ordaz, las confrontaciones con el rector, con el exrector Chávez, y ahora lo último que tenemos en este quinto periodo es la omisión, la falta, pues que cuando mandan una iniciativa a la Cámara de Diputados para reformar el artículo 3º, se les olvida poner el tema de la autonomía de la universidad, ¿no? Cosa que fue un verdadero escándalo el año pasado. Y bueno, entonces yo lo dejo aquí nada más como para ver este proceso de formación y en la segunda parte cierro. Gracias, doctora. Vamos a pasar a la segunda pregunta. La despartidización, la descorporativización y democratización de los órganos de gobierno siguen siendo un reto en México. ¿Cómo lograr un mayor conocimiento y acercamiento ciudadano a sus organismos desde la transparencia y rendición de cuentas? Vamos a darle la palabra ahora a usted, doctora Cruz. Sirve que también así termina lo que estaba usted comentando. Gracias. Muchas gracias, Guillermo. Sí, a ver, entonces, para cerrar esto y seguir con la segunda parte, pensando en estos retos institucionales, ¿no? A ver, desde la teoría política hay distintos autores que se ocupan de cómo podemos fortalecer la democracia, de cuáles son los mecanismos que podemos retomar. Y no solamente se trata de ver quiénes están en el gobierno, cómo se forman los gobiernos, sino en qué medida lo hacen bien y hacerlo bien para la democracia, para engrandecerla, para enriquecerla, ¿no? Creo que estos son así como de los ejes importantes. Y justo vuelvo a retomar a Pierro Zambalón. Y no se trata, cuando estamos en sociedades ya más abiertas, más plurales, justamente el fortalecimiento de la democracia viene de los contrapesos y viene de esa posibilidad de vigilancia. Creo que ese es uno de los ejes fundamentales que debemos recalcar, la posibilidad de que existan estos órganos autónomos, lo que nos mencionaba el doctor Medina Plasencia, pues bueno, que tengan esta capacidad para controlar, para verificar. Eso es algo que no va en contra de la democracia, al contrario, son mecanismos que las fortalecen. Entonces, yo creo que parte del discurso que está en el ambiente del Ejecutivo y de estos, pues del poder que tiene hoy en día Morena, es no entender que más allá que minar la democracia, este tipo de mecanismos en realidad la fortalecen. Mecanismos de colegialidad, mecanismos de transparencia, de rendición de cuentas, abonan en favor de la democracia. Y sobre este asunto de la despartidización, descorporativización y democratización de los órganos de gobierno, a ver, yo lo que creo, a ver, despartidización, sabemos que los partidos políticos están desde hace, y no solamente en México, en el mundo, están en una crisis de credibilidad y ya llevan varios años. O sea, todos los índices siempre, todas las mediciones siempre los ponen hasta abajo y digamos, eso no, a ver, al menos yo no veo que vaya a mejorar pronto.
Creo que en el caso mexicano sí hemos llegado a una situación verdaderamente preocupante donde los mismos partidos políticos, a partir de muchas decisiones que han ido tomando, de sus formas de actuar en el gobierno, se han ido como dando vueltas a la soga y hoy tenemos como un escenario en el que los partidos alternativas. Algo que nos decían Adam Przeworski, por ejemplo, era que para hablar en realidad de un buen sistema de partidos, pues los partidos tienen que ofrecer alternativas reales. ¿Cuáles son las alternativas reales que hoy en día nos están ofreciendo los partidos? Creo que esa es la pregunta, no si se va a despartidizar. Los partidos en el mundo siguen siendo necesarios, es la forma de articular preferencias, es la forma de que se llegue a través de las urnas a tomar decisiones por la vía pacífica. Yo no veo un escenario de despartidización, sino más bien la pregunta sería, ¿cómo se están, si tienen posibilidad los partidos que tenemos de reorganizarse, de rearticularse para ofrecer verdaderas alternativas al ciudadano en este sentido de Przeworski? Descorporativización. Descorporativización a mí me parece que vuelvo a esta lógica que planteaba Ricardo en un principio. Las corporaciones, uno de los problemas, y en el caso mexicano claramente están marcados en términos de relaciones verticales y dependientes del Estado. ¿Se va a quitar esta relación vertical y dependiente con el Estado de algunas de las corporaciones? No, pero justamente la ampliación de instituciones, de la vida, de otro tipo de instituciones que logren controlar, que logren acotar, pues justamente puede darle vitalidad y que este tipo de corporaciones tengan fines particulares, pero que a la par existan otras y que esta es la parte de la autonomía que me parece indispensable no dejar de lado. Tienen que tener una vida más, más activa, quizá al lado de algunas corporaciones, pero justamente la pluralidad lo que plantea es cambiar los ejes por ejes más de mayor horizontalidad, donde la ciudadanía se incorpore de mejor manera. ¿Cómo lograr un mayor conocimiento y acercamiento del ciudadano a sus organismos desde la transparencia y la rendición de cuentas? Pues bueno, yo creo que un eje fundamental es la confianza. Los ciudadanos tenemos que tener confianza en nuestras instituciones. Y el tema de la transparencia, el tema de la rendición de cuentas, el tema de la vigilancia, el tema de la información, como mencionaba también Adriana, son relevantes, son temas fundamentales. Un ciudadano que no tiene información o que no puede procesar la información y que la información sea abierta, que podamos, que tengamos la capacidad de discernir, de ver de dónde llega. Y bueno, en ese sentido yo creo, y de veras ahí sí lo creo con mucha convicción, que el INE ante CIFE ha hecho una labor fundamental en términos de educación cívica. Creo que esa es una tarea que no se le, digamos, o sea, es esta tarea de fortalecer al ciudadano desde chiquito, toda esta parte que hacen con los juegos, con los programas para los niños, eso es crear ciudadanía. Y una ciudadanía responsable lo que nos va a permitir es justamente tener esta capacidad más crítica y más en términos de vigilancia, como lo plantea Pierro Zambalón. Ahí termino. Muchas gracias, doctora. Le damos la palabra a Raúl Plasencia, por favor. Gracias, Guillermo. Pues mira, me parece que un elemento esencial para un buen desempeño de estos organismos implica fortalecer la autonomía, alejándola de la partidización. En la medida de lo posible, creo que debe abandonarse esos criterios eminentemente político-partidistas en la designación de los titulares y que sean más bien las mejores mujeres y hombres en términos de capacidad técnica y experiencia aprobada.
Cuando estamos ante organismos constitucionales autónomos que tienen ya algunas décadas, creo que hay que distinguir entre cómo se conformaron originalmente. Quizás no había experiencia en esos organismos porque no existían, pero una vez pasado el tiempo, creo que sí debe privilegiarse la experiencia probada en organismos autónomos que garanticen un desempeño adecuado de quienes van a desempeñarse ahí y que no escuchemos sorprendentemente expresiones como vengo a aprender. Momento, el daño que se puede ocasionar a la democracia vista no en términos teóricos doctrinales, sino como la define la propia Constitución en el artículo tercero, como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. ¿Qué quiere esto decir? Que se requieren las mejores mujeres, los mejores hombres para desempeñar un cargo que voluntariamente estén dispuestos a hacerlo, pero que también gocen de la competencia, la capacidad, los mínimos necesarios para ello. De otra manera, creo que lastimamos a las instituciones, a la democracia, al país en sí mismo, si caemos en una partidización de las instituciones. Lo mismo con el corporativismo y, por supuesto, sin duda, que la línea debe ser orientarnos hacia buscar una mayor eficiencia en el desempeño de los servidores públicos de estos organismos constitucionales autónomos y una mayor eficacia en todos estos. Esto quiere decir que conforme van ofreciendo informes respecto a este trabajo, se observe un cambio sustancial, no la eliminación de los problemas de todos, pero sí un mejoramiento, como establece la propia Constitución en términos de cómo define la democracia. Si no lo hacemos de esta manera, creo que lastimamos, dañamos a los organismos constitucionales autónomos y los vamos entonces sí transformando en una especie de oficialía de partes. Un organismo que solamente se encarga de recibir escritos, de contestarlos, pero sin tener un impacto serio, adecuado, profundo en lo que es el desempeño de los otros poderes de la Unión, del poder ejecutivo, legislativo y judicial, con los aciertos que tengan estos poderes, pero también señalando las fallas, pero señalando fallas que permitan, en todo caso, ser salvadas, solventadas, buscando no solamente la confrontación, no la censura de otros poderes, sino el mejoramiento en el desempeño de los servidores públicos y sin duda de las instituciones. ¿Cómo lograr un mayor conocimiento y acercamiento ciudadano a los organismos constitucionales autónomos, una mayor transparencia y rendición de cuentas? Me parece que un desempeño adecuado de estos organismos es un aspecto indiscutible, necesario, esencial, que permite sobre todo marcar la diferencia de cómo se cumplía esa función desde el Poder Ejecutivo a cómo se ejerce ahora de manera autónoma. Si encontramos que el desempeño de un órgano autónomo es peor o altamente deficiente comparativamente como era en antaño lo que hacía el Poder Ejecutivo, creo que tendríamos que pensar en la necesidad de mantener a una institución o no. Si estamos ciertos de que hay un mejoramiento, de que estamos haciendo las cosas de una manera mucho más orientada a cómo está previsto en la propia Constitución, entonces creo que esto es lo que sostiene precisamente a las instituciones, a los organismos autónomos, los cuales deben ejercer, me parece, una función de cara a la sociedad. Deben ser, en todo caso, los principales aliados de la sociedad, con una notoria presencia y no que se transformen en entes invisibles, que ni se les ve, ni se les escucha y que más bien en buena medida no sabemos ni siquiera para qué sirven o qué es lo que están, en todo caso, tratando de hacer. Por el contrario, debemos encontrarlos con un amplio conocimiento y reconocimiento social y ciudadano, en un doble esquema, con acciones muy serias de promoción y difusión de la labor que llevan a cabo, si lo que buscan es hacer efectivos derechos que están ahí previstos en la Constitución,
la mejor manera de que se puedan hacer efectivos los derechos, de que se puedan reclamar, es que la sociedad los conozca. Si no los conocen, difícilmente los van a poder exigir o buscar hacer exigibles. Entonces, primer punto, difusión y promoción de los derechos en general. En segundo lugar, una participación de la sociedad organizada a través de los organismos no gubernamentales en la búsqueda de sumar acciones que evite que parezcan invisibles las instituciones, que no se vean las acciones, que no se escuche lo que llevan a cabo, que no se siente el impacto, pero particularmente que en ocasiones parezca que algunas instituciones caminan en una dirección completamente distinta de los reclamos sociales. Por ello, creo que la labor, por ejemplo, que tiene que realizarse debe ser muy transparente y muy transparente en términos también de ofrecernos lo que en otros países se entiende como un check and balance, una rendición de cuentas, pero no en términos presupuestales, no económicos. Para eso está la Auditoría Superior de la Federación, para eso están las leyes en materia de presupuesto y cuenta pública. Me refiero a un esquema de rendición de cuentas en términos del impacto público, social, político que tiene la propia institución. ¿Qué tanto está logrando el mejoramiento o qué tanto se queda corto a ese respecto? Y en este ámbito, creo que los organismos no gubernamentales deben ser los que sumen esfuerzos, acompañen y a los cuales debe otorgárseles también el mayor apoyo desde el poder público para que tengan un claro acompañamiento de este tipo de instituciones. La Comisión Mexicana de Derechos Humanos hace un trabajo muy importante en este ámbito y ese trabajo es fundamental para poder transparentar, publicitar, poner así una vitrina qué están haciendo otras instituciones, si realmente se está alcanzando un objetivo o a qué distancia nos encontramos. Me parece que si logramos en buena medida un trabajo mucho más intenso de los organismos no gubernamentales, un apoyo de los órganos constitucionales autónomos a los organismos no gubernamentales, sumarlos al trabajo. Y también, si hacemos entender a los otros tres poderes que los organismos no gubernamentales deben ser un elemento esencial para abonar al mejoramiento de su desempeño, creo que con ello podríamos en buena medida ganar todos, hacer efectivo ese diseño que está en la Constitución, pero particularmente traducir en una realidad lo que está ahí como un horizonte, como un objetivo a alcanzar y que a veces en las instituciones dentro de las mismas se pierde la visión y solo es con ayuda de la sociedad y de la sociedad organizada como es posible poder encontrar el foco, la meta, el objetivo y sobre todo alcanzarlo de una manera mucho más fácil cuando se trabaja en conjunto. Muchas gracias. Gracias, doctor Plasencia. Le damos ahora la palabra a la consejera y doctora Favela. Gracias. Bueno, pues coincido con lo que han dicho mis queridos compañeros, Luz María y don Raúl. Creo que primero, tenemos que estar muy conscientes de que en la cuestión de la despartidización tenemos que estar, les decía, muy conscientes de que los partidos no cuentan con la confianza de la sociedad. Han cometido, yo creo que muchísimas omisiones, han sido deficientes tal vez en su actuación, pero también coincido en que siguen siendo necesarios este sistema de partidos y que ha sido como la manera de poder acceder al poder y estar en los cargos de elección popular y desde ahí también estar gobernando. Acuérdense que tenemos 7 partidos políticos a nivel nacional y se pueden conformar otros 7 porque tenemos un procedimiento precisamente de registro de partidos políticos nacionales y tenemos 7 solicitudes en ese sentido. Tenemos que revisar en el INE quiénes pueden llegar a obtener ese registro. Pero con independencia de esta circunstancia, yo creo que los partidos deben de actuar de forma distinta y comprometerse realmente con la sociedad y no estar buscando sus intereses propios y personales, sobre todo de algunos de los dirigentes. También creo que es necesario repensar la manera en que se hace el procedimiento de designación de los integrantes de los organismos públicos, constitucionales autónomos. Ahorita ustedes recordarán que estamos en el INE en un procedimiento para designar a 4 integrantes
Hoy precisamente se presentaron las quintetas que ya conformó un comité técnico y se están presentando ante la Cámara de Diputados. Y aún así ya empiezan las primeras circunstancias de cuestionamientos, incluyendo a uno de los integrantes de ese comité técnico que se conformó para hacer la evaluación en las quintetas. Pero esperemos que no se trate de cuotas para los partidos políticos, sino que realmente se vayan a recaer esas designaciones en las mejores personas y también en las que mayor experiencia tengan en la materia electoral, porque ya también lo decía don Raúl, no podemos llegar a experimentar, a aprender, no, tenemos que llegar a trabajar y ya estamos a punto de iniciar el proceso electoral federal de 2020-2021. Y acuérdense que las próximas elecciones de 2021 van a ser las más importantes en nuestro país porque van a estar en juego más de 22,000 cargos de elección popular. También creo que lo que tenemos que estar haciendo, vuelvo a retomar, de la actuación, actuar con autonomía y estarlo haciendo todo el tiempo, porque también los cuestionamientos de las fuerzas políticas o de algunos otros actores políticos siempre van a estar ahí, pero lo importante es que tú llegues a estos organismos constitucionales autónomos y ejerzas tu cargo, pues obviamente con autonomía y con total independencia. También coincide que tiene que haber una coordinación entre los propios organismos y los poderes tradicionales, porque obviamente formamos parte del Estado mexicano, aunque no estamos subordinados a esos poderes tradicionales. Y también es muy importante lograr que la sociedad civil esté participando, si realmente queremos tener más avances en la sociedad. Ahora, también les comento que el INE fomenta la democratización y lo hicimos primero con la propia designación de los consejeros y consejeras de los organismos públicos locales electorales que hay en cada entidad federativa. Y nosotros estuvimos diseñando todo un procedimiento precisamente que democratiza la designación a través de una convocatoria pública, a través de un examen de conocimientos generales, a través también de la formulación de un ensayo presencial y un sistema también de entrevistas. Y hemos tenido, bueno, una integración pues bastante importante en los soples. De hecho, siempre que estamos entrevistando a la gente, nos dice es que si no fuera este procedimiento tan claro y tan democrático y tan abierto a la sociedad, habría muchas personas que nunca podrían haber llegado a esos cargos porque necesitarían entonces de tener un vínculo con algún partido político o con alguien muy poderoso para llevarlos ahí, y ahora este procedimiento está totalmente democratizado. También les quiero decir que desde hace varios años, desde el 2014, hemos optado por una integración paritaria de los organismos públicos locales electorales, lo que no se ha logrado inclusive ni en los tribunales electorales locales que designa de manera directa la Cámara de Senadores. También, obviamente, yo creo que debemos de seguir optando porque estos organismos constitucionales autónomos estén basados en órganos colegiados. Siempre es mejor tener una pluralidad de visiones. Y vuelvo a insistir en la importancia de tener una información y que sea de fácil acceso, o sea, que la entendamos todos. Vigilancia y rendición de cuentas que tenemos que, como ejes rectores también de los organismos constitucionales autónomos. Y también un compromiso muy puntual con la sociedad y buscar avances en la participación ciudadana. De aquí me detengo un poquito porque, por ejemplo, en el INE, en el 2017 tomamos una serie de acciones afirmativas para empoderar a las mujeres y también a las comunidades indígenas. Y gracias a esas acciones afirmativas que no querían los partidos políticos, logramos ahora tener una integración casi paritaria de la Cámara de Diputados y de Senadores, y eso obviamente tiene una ventaja porque ahí están las mujeres también en la toma de decisiones y haciendo cosas tan importantes como, por ejemplo, reformas que hablan de la paridad en todo, reformas que también hablan de la violencia política, de cómo prevenirla y sancionarla y erradicarla. Y créanme que si nosotros en el INE no hubiéramos apuntalado la participación de las mujeres, no tuviéramos ahorita ese tipo de reformas porque todo está totalmente relacionado. También creo que el INE ha demostrado que es una institución fundamental del Estado mexicano y de la democracia, e inclusive tenemos reconocimiento a nivel internacional, y es por eso muy complicado luego entender
que a veces en nuestro propio país se nos cuestione tanto y no se aprecie tanto lo que hace esta institución. También hemos hecho una sinergia muy importante con la sociedad civil y hemos estado también pues actuando de la mano de la sociedad, sobre todo en temas de personas con discapacidad, de personas jóvenes, adultos mayores. Hacemos una gran labor con estas personas y creo que aquí lo que nos puede faltar es precisamente comunicar todo esto a la sociedad, ¿no? Que sepan las personas qué es lo que nosotros estamos haciendo, cómo estamos impactando estos organismos constitucionales autónomos en el día a día de las personas. Y, por ejemplo, creo que ahí también el INE tiene una gran ventaja, porque obviamente las personas ciudadanas aquí en nuestro país cuentan con una credencial para votar que expide el INE, porque además ya es el documento oficial para poderse identificar. Pero creo que todavía nos falta mejorar esa difusión y la promoción de las actividades que nosotros hacemos, pero estoy convencida de que cuando actuamos de la mano con la sociedad podemos lograr mejores avances. Y eso también lo digo por mi experiencia en el trabajo con las personas con discapacidad, donde ellas nos han dado ciertas directrices. Y obviamente, por ejemplo, aquí en México contamos con casillas que son accesibles, contamos con material que sirve para las personas con discapacidad, desde plantillas braille, mamparas especiales, carteles que indican quiénes pueden pasar a votar a la casilla que tienen una cierta preferencia. Pero sobre todo, creo que también algo muy importante es que tenemos que lograr esa conciencia en la sociedad, de que los organismos constitucionales autónomos son esenciales para nuestra vida democrática y que no podemos permitir ni que disminuyan las facultades y muchísimo menos que desaparezcan. Y obviamente si se piensa que tenemos áreas de oportunidad para mejorar nuestras actividades, siempre estamos en la mejor disposición de escuchar y de tomar las medidas pertinentes para seguir avanzando. Pero creo que el hecho de que desaparezcan o que se disminuyan las facultades es algo que no podemos permitir como mexicanos. Y acuérdense, las elecciones son creíbles, tenemos resultados que han dado también pauta al cambio del poder político en los distintos cargos, a la alternancia, pero esto se logra gracias al trabajo que ha hecho antes el IFE, ahora el INE, y no podemos dar marcha atrás. Tampoco podemos permitir disminución de facultades en el INAI, en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ni en ningún otro organismo autónomo, pero también necesitamos que las personas que están ahí se comprometan con la sociedad y que hagan acciones que realmente vean una posibilidad de avance democrático en nuestro país. Por mi parte sería todo. Gracias. Muchas gracias, doctora, y muchas gracias a nuestros panelistas. La verdad es que nos han dado pues, muy buenas ideas a los ciudadanos sobre la importancia que tienen precisamente los órganos autónomos. Podríamos prácticamente resumir varios puntos de los que se han marcado el día de hoy. Los órganos autónomos no son caprichos, son conquistas de la ciudadanía, son conquistas que se han generado a través de la historia de nuestro país para la formación de la democracia y también, hay que decirlo, para el propio reconocimiento de los derechos humanos. Otro punto que también ha quedado claro es que los partidos políticos no estorban, tampoco estorban los órganos autónomos. Y el gobierno tiene que tener muy en cuenta que los órganos autónomos tienen funciones claras. Esas funciones, por cierto, el eliminar sus facultades puede tener consecuencias terribles para el trabajo propio de esos órganos y, digamos así, de la vía democrática de este país. Y un tercer punto que creo que es importante que se ha recalcado. ¿Falta perfeccionar los órganos autónomos? Sí, pero también falta de alguna manera el que los órganos autónomos vayan más de la mano con la sociedad civil organizada. Y la sociedad civil organizada también tiene una gran responsabilidad. Como se mencionó, no son órganos invisibles. Hay que estar de la mano con ellos, hay que acompañarlos en ese proceso. Nuestra historia como nación nos lo exige y no podemos nosotros dejar que las cosas y los órganos autónomos puedan dejar de funcionar simple y sencillamente porque no les son cómodos a alguien en estos momentos. De esta manera nosotros terminamos este panel y le dejo en estos momentos el micrófono a nuestros organizadores. Muchísimas gracias, Guillermo.
Muchísimas gracias, Raúl, Adriana, Natalia, Luz María, Ricardo, Ana Catherine, por todas sus palabras, por todo su conocimiento, por compartir todas estas ideas a través de por qué la necesidad de fortalecer el Estado democrático a través de los organismos autónomos. Y quiero concluir rápido con una pequeña reflexión, en el sentido de si hacemos un análisis de los países que a nivel mundial se encuentran con unas condiciones donde todos pueden satisfacer sus necesidades, donde hay Estado de Derecho, donde funciona la justicia, donde tienen acceso a la educación, a la seguridad y una serie de derechos humanos, en todos podemos encontrar una característica: son estados democráticos, son estados donde la democracia está ahí plantada y funciona. Y si vemos los estados autoritarios, los estados donde hay un presidencialismo, los estados donde la democracia es débil, encontramos que las características de estos estados es la pobreza, la desigualdad, la corrupción. Hablaban un poco, Ricardo hablaba un poco de que los organismos autónomos estorban. Efectivamente, yo creo que si tenemos un sistema democrático, la soberanía reside en el pueblo y por tanto el pueblo debe de controlar a sus gobernantes. Y de alguna forma estos organismos autónomos están diseñados para acotar el poder, pero no es su principal función acotar el poder, sino, como decía Raúl, especializar un servicio público a la ciudadanía para lograr un desarrollo mucho más palpable. El día de hoy podemos hablar de que estos organismos autónomos como la UNAM, Banjico, el INE, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el INAI, y hoy la UNAM sigue siendo las mejores universidades del mundo. Hoy, gracias al Banco de México, que es autónomo, no tenemos devaluaciones cada día y tenemos una estabilidad económica. Hoy, gracias al INE, tenemos una democracia estable. Hoy, gracias a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, tenemos una vigilancia de que las autoridades no sobrepasen los derechos humanos de los ciudadanos. Hoy, gracias al INAI, tenemos transparencia y podemos obtener datos. Pero bueno, todo esto, claro que implican retos, claro que estas instituciones no son perfectas, pero debemos apostar como mexicanos al progreso, a la continuidad de este Estado de Derecho que hemos creado, porque como lo dijo la maestra Luz María, es una conquista de todos los mexicanos. Y entendiendo esta continuidad como una transformación para mejorar, no una transformación para destrozar o para acotar esos poderes y hacer algo nuevo. Una transformación para mejorar lo que ya está, porque México todavía tiene mucho que dar. Muchísimas gracias. Y con esto le doy la palabra a Natalia de la Konrad Adenauer. Muchas gracias. Pues un poco, bien, como lo han mencionado antes también, me parece que esto puede también relatarse de buena manera como una epopeya ciudadana al mismo tiempo, dado que pues en México, a diferencia de Latinoamérica, el proceso de democratización se dio de manera más suave todavía. Y dentro de esa suavidad, pues obviamente cabe estos organismos públicos que ahora los tenemos aquí en este foro. Hay que resaltar dentro de esto, por supuesto, el papel importante de la autonomía dentro como un logro de las democracias modernas, sobre todo para dos puntos que ya han mencionado. Uno, para tener blindaje y asegurar un buen desempeño en la defensa de derechos civiles y políticos. Y la segunda, sobre todo, también no olvidar, para mantener contrapeso a poderes constitucionales e incluso en algunos casos también para poderes fácticos. Por supuesto, los organismos no se desligan de las funciones de gobierno. Son tanto trascendentales para la vida social que requieren, por tanto, de condiciones óptimas para su funcionamiento. Esto es presupuesto, reconocimiento institucional que va de la mano también de la legalidad y de la legitimidad, y un acercamiento constante con la sociedad civil. Es decir, los organismos deben tener como centro a la ciudadanía, como ya también lo han mencionado. Hay que recordar, por tanto, también que la conquista y ampliación de derechos no es un trabajo dado de una vez y para siempre, sino que requiere una continua labor de defensa, y en ella la Fundación Konrad Adenauer, a través de la cooperación internacional, se suma.
Los organismos autónomos, si bien también deben ser considerados como un factor de democratización, por lo que si ya se ha dicho también que el proceso de democratización es un proceso largo con fin abierto, la pregunta aquí es, ¿a qué tipo de democracia aspira México en ese final abierto y qué hace en el presente latente para lograrlo? Les agradecemos muchísimo a nuestros ponentes que nos acompañaron el día de hoy. Muchísimas gracias, INE, UNAM, INAI, CNDH. Muchísimas gracias, por supuesto, a la Comisión Mexicana de Derechos Humanos. Por parte de la Fundación Konrad Adenauer, los invitamos, la Comisión Mexicana y nosotros, a seguir nuestras actividades en esta y otras temáticas que llevamos. Gracias por sintonizarnos y nos vemos en la próxima.